Bueno, muy buenos días a todos, compañeros y compañeras. Saludos también a las compañeras y compañeros que por diferentes razones justificadas nos siguen a través de Skype. Hoy reunimos al Consejo Ciudadano Estatal para reflexionar juntas y juntos sobre el momento político que vive nuestro país y para debatir sobre cómo debemos encarar la repetición electoral del 10 de noviembre. En primer lugar, algunas consideraciones breves sobre por qué estamos en el punto en el que estamos y por qué España se encamina de nuevo a elecciones generales, las cuartas en 4 años. Hoy todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en estos meses. Vamos a una repetición electoral por el veto a casi 4 millones de votantes en un gobierno. Y si había alguna duda sobre esto, la despejó el propio Pedro Sánchez recientemente en una entrevista en televisión, cuando afirmó que no dormiría tranquilo si tuviera ministros o ministras de Unidas Podemos en su gobierno. Creo, por lo tanto, que la gente ha visto con toda claridad, y así lo confirman además algunos datos demoscópicos, que es este espacio político el que ha trabajado porque España tuviera por fin un gobierno de coalición estable que encarara los grandes desafíos que afectan a la gente de nuestro país, frente a un Pedro Sánchez que se ha pasado 5 meses poniendo diferentes tipos de excusas para no llegar a un acuerdo con nosotros y que finalmente ha decidido que prefiere forzar nuevas elecciones antes que gobernar con Unidas Podemos, porque así él y los que siempre han mandado en España, pues a lo mejor duermen más tranquilos. No es casual que la COE y otros representantes de poderes oligárquicos hayan dicho que mucho mejor una repetición electoral antes que un gobierno en el que pudiera estar Unidas Podemos. Sin embargo, creo que nos toca hacer autocrítica también. Es justo decir que en todo este proceso, en el que, insisto, creo que hicimos todas las cesiones posibles y también las imposibles para que hubiera un gobierno progresista, también hemos cometido errores. Fundamentalmente uno, creer la palabra de Pedro Sánchez. Yo creí a Pedro Sánchez cuando antes y después de las elecciones generales se comprometió conmigo a gobernar en coalición. Yo creí a Pedro Sánchez cuando dijo que el único escollo para que hubiera un gobierno de coalición en España era mi presencia en ese gobierno y me retiré aceptando un veto que ellos nunca hubieran aceptado. Pero resultó que era mentira, porque el escollo no era yo, el escollo era Unidas Podemos y creo que toda España pudo comprobar que Pedro Sánchez mintió. Tengo que reconocer que creí que me decía la verdad y asumo mi responsabilidad por haber cometido el error de creer en su palabra. Sin embargo, creo que no fuimos solo nosotros los que creímos en la palabra de Pedro Sánchez. Hubo millones de personas en España, personas progresistas, que también le creyeron, que efectivamente Pedro Sánchez habría hecho algo diferente a lo que hubiera hecho Susana Díaz. Pero es evidente que no es así. Pedro Sánchez ha acabado haciendo exactamente lo mismo que habría hecho Susana Díaz y el viejo aparato del PSOE. Ganó las primarias hablando de plurinacionalidad, una palabra que ya se le ha olvidado, y de entenderse con Podemos, y ha acabado reivindicando cada día el artículo 155 y buscando un pacto de gobierno con estimado o querido Albert, asegurando además que no podría dormir tranquilo si pactaba un gobierno con nosotros. Ganó las elecciones pidiendo el voto a la izquierda para que no gobernara la derecha y ha acabado pidiendo el voto a la derecha para que no gobierne la izquierda. Utilizando la terminología más reaccionaria, se refiere ahora, nosotros que fuimos su socio preferente, como extrema izquierda. Con esto lanza un mensaje a 6 de sus varones, a 6 de los presidentes territoriales del PSOE que están gobernando, según Pedro Sánchez, con la extrema izquierda. Pero esto no es cosa de estos meses, sino de los últimos 4 años. 4 años de bloqueo porque Pedro Sánchez se niega a gobernar con Unidas Podemos. Lo que ha ocurrido en la política española en estos 4 años se podría resumir en una frase: lo que sea antes que gobernar con Unidas Podemos. 2015. Podemos e Izquierda Unida sumamos más de 6 millones de votos en las elecciones generales. El PSOE obtuvo otros 5,5 millones, menos votos que nosotros, con lo que ya existía una mayoría progresista muy sólida en España que podría haber dado lugar a un gobierno de coalición de izquierdas. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? ¿Un pacto de izquierdas con nosotros y con Izquierda Unida? No. Prefirió hacer un pacto que no sumaba con Ciudadanos, que, por cierto, hacía el señor Rivera vicepresidente. A Rivera no se le veta. Este acuerdo no tuvo el respaldo de ningún grupo en el Congreso y hubo que repetir las elecciones.
Después Sánchez confesaba a Jordi Évole que en realidad él quería pactar con Podemos, pero que recibió presiones del poder económico y de sus brazos mediáticos para no llegar a un acuerdo con nosotros. Se repitieron las elecciones. En 2016, Unidos Podemos y PSOE obtuvimos aproximadamente 5 millones de votos cada uno. De nuevo, había números para un gobierno de izquierdas en España. ¿Qué hizo Sánchez esta vez? ¿Acordar un gobierno de izquierdas con Unidos Podemos? No. A Sánchez le echaron de su partido para entregar el gobierno al Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero ojo, no porque Sánchez quisiera pactar con nosotros. Él lo que quería era repetir por tercera vez las elecciones con tal de no formar un gobierno con Unidos Podemos. 2 años después, con esos mismos números, con los mismos números de las elecciones de junio de 2016, con los que el PSOE entregó el gobierno al Partido Popular y con los que Sánchez quería ir a elecciones, hicimos una moción de censura y pusimos a Pedro Sánchez en la Moncloa. Es decir, se demostró que podía haber sido presidente desde 2016, dado que ya había esos mismos números para un gobierno de izquierdas, pero prefirieron entregarle el gobierno al Partido Popular con tal de no gobernar con Unidas Podemos. ¿Por qué aceptaron presentar finalmente la moción de censura? Porque en ese espacio de tiempo podían tener un gobierno en solitario que estaba lejísimos de dar estabilidad parlamentaria, que estaba lejísimos de dar estabilidad a la legislatura y que se probó que fue incapaz de sacar adelante unos presupuestos, pero que les permitía acaparar y monopolizar todo el poder teniendo el peor resultado electoral de la historia del PSOE. Eso nunca ha sido un problema para Pedro Sánchez. Ahora, en 2019, ante la posibilidad de un gobierno plural de izquierdas que una vez más habían reclamado los españoles con sus votos, Sánchez ha preferido otra vez forzar nuevas elecciones antes que gobernar con Unidas Podemos. 4 años de bloqueo y repetición de elecciones, básicamente porque Pedro Sánchez se niega a gobernar con Unidas Podemos. Ojo, esto es una excepcionalidad incluso en el PSOE. Son 6 comunidades autónomas en las que hay presidentes o presidentas del Partido Socialista que gobiernan en coalición con nosotros y con otros partidos. Y es que Pedro Sánchez sabe que si nosotros estamos en un gobierno, algunas cosas cambian en España. Si nosotros estamos ahí, las alfombras se levantan y la corrupción del bipartidismo se va a investigar hasta el final. Si nosotros estamos ahí, va a ser difícil hacerlo de siempre, decir una cosa en campaña y después hacer lo contrario en el Gobierno. Si nosotros estamos ahí y llega una recesión, como algunos analistas económicos pronostican, los recortes se harán por arriba y no por abajo. Si nosotros estamos ahí, los alquileres y la factura de la luz tendrán que bajar, aunque para ello haya que intervenir el mercado del alquiler y decirles a algunos señores muy poderosos que van a tener que dejar de abusar de la gente. Por eso vamos a elecciones, porque casi 4 millones de españoles votaron mal, según los poderes oligárquicos, el 28 de abril, porque votaron a una fuerza que no pasa por el aro y que no le firma un cheque en blanco a los que siempre han mandado en España. Y eso el poder tiene que corregirlo por vías legales o por vías ilegales. Quiero decir, llegados a este punto, que nosotros respetamos a todos los partidos. También respetamos al partido de Íñigo Errejón. Nuestros adversarios no son los partidos y mucho menos los partidos progresistas. Y debemos respetar también que personas que estuvieron con nosotros en el pasado piensen que en 2016 debimos apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con Izquierda Unida o que debíamos haber hecho presidente gratis y sin garantías a Pedro Sánchez como mal menor en el último mes. Esos planteamientos son absolutamente legítimos y debemos respetarlos, pero debemos recordar a todo el mundo que las inscritas e inscritos de Podemos en todas las consultas y en la Asamblea Ciudadana Estatal señalaron un camino distinto. Los inscritos e inscritas dijeron que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos, sino para garantizar, gobernando, un nuevo orden basado en la justicia social. Ese camino que marcaron los inscritos es el que explica que las cloacas policiales y mediáticas se hayan empleado a fondo contra nosotros en los últimos años. El otro día algunos me escuchasteis en una charla en la presentación de un libro contestar a un argumento de Cebrián, que decía: lo más importante es la institucionalidad. Y es como, claro, señor Cebrián, el problema es que en este país los poderes no respetan la institucionalidad cuando la gente vota de manera distinta
a lo que los poderes desearían. En este país, la institucionalidad, como resultado de un sistema parlamentario, hubiera sido que hubiera un gobierno de coalición después de las elecciones de 2015, también después de las elecciones de 2016 y también después de las elecciones de 2019. Pero cuando la gente vota para que una formación política como la nuestra pueda estar dentro de un gobierno y poner límites democráticos a los poderosos, entonces la institucionalidad no funciona. Y en España, aparatos policiales y mediáticos se dedican a fabricar mentiras para evitar que Unidas Podemos pueda gobernar. Y por eso hay que decir que nuestros adversarios son los poderes oligárquicos que no se presentan a las elecciones y que dicen quién puede y quién no puede estar en el gobierno, mucho más que los partidos políticos. El poder en España no acepta una fuerza popular que ha demostrado que defiende a su gente. Las familias del taxi, los riders, los trabajadores de Alcoa, las espartanas de Coca-Cola, los jóvenes que se tuvieron que exiliar, saben qué formación política les defiende y lo hemos demostrado con hechos, no solamente con palabras. Por eso quiero pedir un aplauso para Rafa, para Pam, para Yolanda y para Tone, perseguidos por defender como diputados de Unidas Podemos a los trabajadores de Alcoa. Nuestro mayor orgullo es ser instrumento de lo mejor de España, la gente que lucha defendiendo los derechos sociales de todas y de todos. Quiero hacer también una reflexión sobre a qué tipo de campaña electoral nos dirigimos. Es obvio, y basta con encender la televisión, que los partidos del poder, los partidos que siempre han gobernado en España, están haciendo una campaña muy explícita, por no decir incluso un poco burda, por demasiado evidente, apostando por un regreso al bipartidismo, por un retroceso al tablero político anterior a 2014, cuando el PP y el PSOE se turnaban en el poder sin tener que negociar nada con nadie y se ponían de acuerdo en las grandes decisiones económicas. Se trata de un llamamiento explícito al retroceso de nuestro sistema político que se hace en aras de la estabilidad y se insiste mucho en que lo que se juega el 10 de noviembre es la estabilidad. La estabilidad sí, pero no la estabilidad de las familias, sino la estabilidad de los políticos. La estabilidad entendida como que un responsable político pueda estar 4 años en un sillón muy tranquilito, cobrando un sueldazo sin tener que negociar con nadie. Lo resumió muy bien Pedro Sánchez. Estas elecciones van de que él pueda dormir tranquilo. Y para eso pide el voto, para que los españoles salgan a defender al PSOE y así él pueda dormir más tranquilo porque no tenga que negociar con nadie. Votar para resolver los problemas de los políticos en lugar de para resolver los problemas de la gente. Bueno, pues que lo tengan muy claro, nosotros no estamos aquí para eso. Nuestro papel en la política no es dar estabilidad al bipartidismo, es dar estabilidad a la gente. Por eso vamos a hacer una campaña en la que vamos a hablar de los problemas de la gente, después de 6 meses de debate mediático en los que parecía que los únicos problemas que hay en España son los problemas de los políticos y de los partidos. Vamos a decir que lo que se juega el 10 de noviembre es que baje el precio de los alquileres, que se cree empleo estable, que se tomen medidas contundentes frente a la crisis climática, que se blinden los servicios públicos, que se cierren de una vez las puertas giratorias, que haya justicia fiscal, que se destinen recursos para luchar de verdad contra la violencia machista. Porque hay algo evidente. Todas las razones por las que decidimos construir este espacio político siguen ahí intactas. Ahí siguen los desahucios, ahí sigue la brecha salarial, ahí sigue la precariedad, ahí sigue la desigualdad, la pobreza infantil, los jóvenes emigrando, la factura de la luz más cara de Europa, los alquileres prohibitivos, la dependencia sin recursos o las puertas giratorias. Y tenemos que tener algo muy claro. La pieza de caza mayor en estas elecciones somos nosotros, Unidas Podemos y sus votantes, porque hemos demostrado que nosotros no pasamos por el aro, que nosotros no nos vendemos, tampoco por sillones, porque estamos aquí para defender los intereses de la mayoría social, aunque para eso sea necesario enfrentarse a los privilegios de gente muy poderosa. Por eso, compañeros y compañeras, en estas elecciones van a hacer todo lo posible para que nos vaya mal. Porque el poder en España solo respeta la ley cuando se les aplica a los de abajo y solo respeta la institucionalidad cuando la gente vota las opciones del poder. Cuando la gente vota otra cosa, entonces surgen las cloacas, entonces surgen campañas mediáticas contra nosotros o a favor de quienes puedan debilitarnos. Entonces surge cualquier artimaña que pueda servir para hacernos daño por una vía o por otra. Los ataques que vamos a recibir en las próximas semanas son el precio a pagar por ser la única fuerza política que mira a los ojos del poder.
Nosotros no vinimos para ser una fuerza subalterna cuyo papel es decidir si gobierna el PP o si gobierna el PSOE. Podemos no llegó a la política para ser útil al bipartidismo, sino para ser útil a nuestro pueblo. No estamos aquí para ponerle buena cara al poder. Estamos aquí para producir cambios, no para apuntalar lo viejo. Nosotros no vamos a traicionar a millones de personas que nos votaron para que plantemos cara, para que no nos vendamos. Y estoy convencido de que el 10N va a haber millones de personas que no van a votar para que duerman mejor los poderosos, sino para que duerma mejor la gente trabajadora y honrada de nuestro país. Ese tiene que ser nuestro papel en estas elecciones. Frente a quienes plantean estas elecciones como un intento de restauración bipartidista, de vuelta al tablero anterior a 2014, y frente a quienes no vienen a transformar la realidad, sino a adaptarse a ella, Podemos tiene que seguir siendo la fuerza política de este país que defiende hasta el final los derechos de la gente, que va a decir la verdad, le duela a quien le duela, y que va a mirar a los ojos al poder. Por último, un mensaje a la militancia de Podemos. Vienen semanas en las que van a intentar que nos frustremos, que nos cansemos, que nos desmoralicemos, que bajemos los brazos, que digamos, va, si total no se puede, que sigan mandando los de siempre. No les vamos a dar ese gusto. Cuando la gente de Podemos se mueve, las cosas cambian. Y una vez más vamos a hacer una campaña levantada a pulso, sin pedirle ni un euro a los bancos, pero con las manos y las energías de miles de personas que no rendís, que no le tenéis miedo a los poderosos y que sois el principal motor de los avances democráticos de nuestra patria. Gracias por vuestra generosidad y vuestro compromiso con este país. Adelante, compañeros y compañeras, sí se puede.